Fiscalía con la gente, un programa con informaciones útiles a la comunidad, conociendo tus derechos y obligaciones. Conozca el rol del Ministerio Público, los derechos de la niñez y adolescencia, la trata de personas, el abuso sexual, el narcotráfico y microtráfico, cómo realizar denuncias. Jueves a las 18 horas, viernes a las 10 y 18 horas. Fiscalía con la gente por Canal 11 TV UNE. Amigos seguidores de TV UNE, ¿cómo están ustedes? Fiscalía con la gente con un capítulo más. A lo largo de la historia, el ser humano ha intentado encontrar la mejor forma de que una sociedad sea representada debido a que la vida en comunidad conlleva al establecimiento de reglas y con ello a una forma ordenada de convivir. Una de las reglas que se estableció desde que el hombre y la mujer cohabitaron en el mismo espacio fue el buscar y designar a un líder que guiara el quehacer cotidiano de la comunidad y con ello que ayudara a dar respuesta a los problemas que se llegaran a presentar. Es decir, un genuino impulsor del bien común. Es el verdadero ideal de una sociedad organizada. La importancia de las elecciones recae en la poderosa acción que se le concede al ciudadano, hombre, mujer, pobre, rico, negro, blanco, moreno, indígena, etcétera, de elegir al representante o gobernante y que no sean los dioses o las armas quienes lo hagan como se creía y se practicaba en la antigüedad. Las elecciones son la espada de la sociedad, la puerta que se abre para crear instituciones democráticas y actualmente la mejor forma para que el ser humano busque y encuentre la verdadera representación. Por ello, cada ciudadano elector debe ejercer este derecho y deber con absoluta libertad, con conciencia, reflexión y cordura. No dejarse nunca influenciar por el fanatismo, el color o intereses personales o grupales. Ahora, el poco civismo, el desequilibrio emocional mezclado con el ansia por el poder, hacen que los delitos electorales, faltas y prohibiciones se den de alguna manera en las siempre reñidas contiendas electorales y debemos ser conscientes de que cualquier intento de alterar el normal desarrollo del sufragio perjudica notablemente al sistema democrático basado fundamentalmente en el ejercicio del poder popular materializado en la elección de los representantes. Muy bien, Fiscalía con la gente. Esta vez vamos a conversar sobre los delitos y faltas electorales. Está con nosotros la agente fiscal Zunilda Ocampos de la Fiscalía Electoral, Región 2, Alto Paraná y Canindeyú. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, a las órdenes, aquí para ayudar un poco. En realidad, varias unidades. Sí, tengo antisecuestro, también delitos ambientales. Delitos ambientales y estoy interinando también la unidad electoral. Muy bien. ¿Cómo está conformada cómo está la estructura de la jurisdicción electoral? Bueno, está el juzgado electoral, está el tribunal electoral y también hace parte, conforme a las facultades que le confieren al Ministerio Público en la Ley 835, la Fiscalía, ¿verdad?, que hace parte de esa estructura. Evidentemente es una jurisdicción especial. En la propia Constitución Nacional menciona que el Poder Judicial está integrado por la Corte Suprema de Justicia, los tribunales y juzgados, y no le menciona al Tribunal Electoral, por ejemplo. Así que podemos decir de que la justicia electoral es una jurisdicción especial. Podríamos decir, ¿verdad? Es la estructura que ellos forman, entonces podríamos decir que es una jurisdicción especial. Ya. La Fiscalía Electoral, ¿cuál es su función? Bueno, la unidad a mi cargo está para resolver y dictaminar en cuanto a los traslados de incidentes, medidas cautelares y amparos que transmiten a nosotros el juzgado electoral o el tribunal electoral. Tenemos 3 días para contestar los dictámenes de acuerdo a los antecedentes que nos remiten y poner la posición del Ministerio Público en relación a ese hecho. O sea, simplemente dictámenes. Simplemente dictámenes, así es. En los procesos tramitados en la jurisdicción electoral. Así es, así es. En los tribunales electorales. Así es. O sea, no está para investigar los delitos propiamente dichos. No, la ley 834
en el artículo 338 establece específicamente que todos los delitos electorales corresponden a la jurisdicción penal ordinaria. Entonces, toda persona que quiera denunciar un supuesto hecho punible que se refiere a delitos electorales debe hacerlo en mesa de entrada de la Fiscalía y tiene un sorteo para las distintas unidades ordinarias. Son los agentes fiscales ordinarios que investigan los delitos electorales. La intervención de la Fiscalía Electoral es por una cuestión de orden público. Sí, digamos que por desconocimiento, ¿verdad?, de la ciudadanía, de que mi unidad fiscal es al solo efecto de dictaminar los traslados que hacen el juzgado o el tribunal electoral. En cuanto a los delitos electorales, estos deben ser derivados a la justicia penal ordinaria porque así lo establece la ley, no porque la unidad fiscal electoral no quiera, sino que no puede por ley. Hablando un poco de las legislaciones electorales, hay diversidad de leyes. Tenemos por un lado el Código Electoral, también tenemos el Código Penal que contempla hechos punibles contra el sistema electoral. Sí, es así. Tiene diversas legislaciones, así como dijiste, ¿verdad? El Código Penal establece varios tipos penales contra la constitucionalidad del Estado y el sistema electoral. Y el Código Electoral, que la Ley 835, también establecen infracciones, faltas y delitos electorales, ¿verdad? Entonces, se separa. Las infracciones y las faltas están para dictaminarse por la unidad electoral y los delitos electorales están siendo investigados por la unidad fiscal ordinaria. La diversidad de leyes hacen generalmente de repente surgir la falta de armonía legislativa. Bueno, cuando hay dispersas leyes, o podemos decir también leyes penales en blanco, ¿qué quiere decir esto? Muchas veces el Código Penal establece un tipo penal y la ley electoral establece otros tipos penales que se diferencian un poco en los presupuestos que se exige para que se configure ese tipo penal. Entonces, eso dificulta un poco para que se abra un proceso penal contra una persona, porque están vigentes tanto la ley electoral como también nuestro Código Penal que establece, ¿verdad? Y hay un choque más o menos de leyes y eso dificulta muchísimo también el trabajo, por eso muchas veces no trascienden los procesos por delitos electorales. ¿Eso hace de que muchas veces no se llene la expectativa de la ciudadanía, doctora? Podría ser, porque muchas veces... O sea, uno de los factores podría ser. Sí, uno de los factores podría ser eso. Y muchas veces también las personas denuncian ciertos tipos de hechos punibles sin mayores datos para nosotros llegar al sospechoso. Entonces, entran las denuncias, nosotros hacemos las primeras diligencias o los fiscales ordinarios hacen sus primeras diligencias y se trancan porque no se le puede individualizar a esas personas. Solamente ellos denuncian, por ejemplo, venta de cédula en tal barrio, pero no especifica quién supuestamente es el que quiere vender o quién supuestamente es el que ofrece el dinero. Entonces es muy difícil llegar a un sospechoso porque ni mencionan características ni nada, sino que hacen una denuncia que supuestamente en tal lugar se está vendiendo cédula, por ejemplo, ¿verdad? Ese es un ejemplo que te doy que siempre está surgiendo en el día de las elecciones. ¿Faltaría entonces actualizar y unificar las leyes electorales? Sí, porque teniendo solamente una ley electoral que establece los presupuestos de los tipos penales y son más claros, son menos abstractos, podría facilitar más para que realmente se lleguen a personas que supuestamente cometen delitos electorales. Y bueno, esto es un llamado también a los legisladores que hasta ahora no se preocupan entendiendo la trascendencia de lo que es el sistema electoral. La cuestión electoral es algo sumamente importante, entonces a los legisladores esto, bueno, les tiene que llamar la atención, ¿no? Tendría que llamarle la atención, ¿verdad? Porque generalmente las leyes son promulgadas de acuerdo al interés de la sociedad, a la problemática que surge en relación a un hecho. Entonces, como varias veces se vio, no solamente en nuestra zona, sino que en otras zonas también, las personas reclaman mucho de que nunca tiene un resultado, ¿verdad? Las denuncias por delitos electorales. Entonces, eso tendría que llamarle, ¿verdad? A ver
en qué lugar y cuáles son los aspectos o los efectos que están causando esas imposibilidades. Entonces, verificar un poco las leyes, ¿verdad? Bueno, repasemos un poco los delitos contemplados por el Código Penal. A partir del artículo 275, impedimento de las elecciones. Sí. Estos son delitos electorales que a profundidad, por ejemplo, podrían conocer los fiscales ordinarios, pero en esa establece, por ejemplo, violencia mediante amenaza, violencia que pudiera impedir o perturbar las elecciones, ¿verdad? Entonces serían aglomeraciones de personas que estén atentando en ese día de la votación y trascendiendo ya también los 200, 300 metros que ellos deben estar alejados de los lugares de votación. Entonces sería un hecho punible a ser investigado. Violencia, amenaza, ¿para qué? Para impedir o perturbar una elección, así como el resultado de la elección. Tanto las elecciones como los resultados, porque muchas veces tengo entendido también que en otras zonas ya hubieron casos de que terminadas las votaciones y en un conteo llegaron a atropellar las mesas, ¿verdad?, donde se estaba haciendo los conteos, inclusive hubo pérdidas, ¿verdad?, de documentos electorales, específicamente de los boletines. En ese sentido, por ejemplo, es anulada todas esas votaciones y se tiene que volver a hacer. Entonces es muy importante que la ciudadanía sepa que ese tipo de perturbaciones, amenazas, tanto en el lugar de votación como posterior a ella, podría causar la nulidad y podría causar otra nueva fecha de votación que impide mucho el trabajo de muchas personas. Y el también, procesamiento, ¿verdad?, de los responsables. Así es, y el procesamiento de los responsables. Cuando uno intenta perturbar o impedir la elección con amenaza, el castigo es de hasta 5 años, y cuando hay casos muy graves, no se puede castigar menos de 5 años. O sea, la pena máxima tiene que ser aplicada en el caso en que sea realmente grave el impedimento de las elecciones. Así es, cuando se determina que es grave, una expectativa de pena de hasta 5 años. Y también lo que debemos recordarle a la ciudadanía y a todas las personas es que no es excarcelable, o sea que la persona es privada de su libertad y no puede gozar de medidas alternativas. Eso es lo que establece el Código. Lo dice el Código. Así es. Que también está en discusión, ¿verdad? Porque podríamos hablar ya de una colisión a la Constitución Nacional. Por eso hablábamos justamente de la actualización de las leyes electorales. Así es. Otro de los delitos que contempla el Código Penal es el falseamiento de las elecciones. Esto se refiere al hecho de votar sin estar habilitado, por ejemplo, sí, a las personas que supuestamente no estén habilitados, no esté inscrito y no es un ciudadano que está apto para votar. Entonces, una persona, así como dijimos, ¿verdad?, como el código dice, no está habilitado para votar y lo hace, ¿verdad? Entonces, se considera un falseamiento de las elecciones. O de otra manera produjera un resultado falso de la elección, dice. Sí. En ese sentido, por ejemplo, o de otra manera produjera un resultado falso de las elecciones, es que medio abstracto, medio oscuro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo determinar ese hecho, verdad? ¿Cómo determinar cuáles son los presupuestos para que lleguemos a esto? ¿Cuál es la otra manera? Porque habla de otra manera. Podríamos decir, no se puede inventar, no se puede inventar la conducta de una persona. Tendría que estar bien establecido en este código cuáles son las otras maneras que pudiera hacer el falseamiento de las elecciones, ¿verdad? Pero no establece. En ese sentido, lo que hablamos, que muchas veces los tipos penales son muy abstractos o muy presentan lagunas, no son claros, ¿verdad? Para que cualquier persona deja muy al arbitrio del agente que interpreta la ley. Así es. El otro delito, falseamiento de documentos electorales. Esto es cuando uno se inscriba en el padrón, proveer datos falsos. Así es, podrían usar documentos de otras personas, podrían inscribirse 2 veces con documentos de otras personas. Esas son las sospechas que siempre hay. ¿Domicilio falso? Domicilio tiene que ser de la zona. Se inscriben, por ejemplo, en el Alto Paraná, se vuelven a inscribir en otras ciudades. Esas son las sospechas que siempre se mencionan en esta parte de falseamiento de documentos electorales. Hacerse un ciudadano que pueda votar, pero no puede porque no hizo, ¿verdad?, lo que establece el código para que un ciudadano esté habilitado como un votante. Ya, la pena sería de un año o multa. De hasta un año. Así es. Ya, coerción al elector.
La coerción al elector, nosotros ya tuvimos también algunas denuncias en la unidad fiscal, supuestamente, ¿verdad?, con publicaciones radiales o con reuniones que hacen los candidatos y que supuestamente fuerzan a las personas a que a ese partido tenga que votar. De algún modo debe ser esa coerción, ¿verdad? Tratar de viciar la voluntad, la libertad del elector. Así es. Hacerle cambiar de acuerdo a las pretensiones de ese candidato, ¿verdad? O sea, traspasar su voluntad libre, de que él tenga que elegir libremente a un ciudadano como su representante. Coerción mediante fuerza, amenaza de un mal considerable, también es abstracto. Sí. De que se entiende mal considerable, sí. Presión económica o abuso de una relación de dependencia. Esto sería en el caso de los funcionarios públicos, que muchas veces son presionados, coaccionados para votar en un sentido determinado, principalmente a lo que hace al oficialismo, ¿verdad? Sí, aunque eso sería muy difícil de probar también, ¿no? Sí, porque viste que son la gente que no están dentro de esas funciones, son la gente que denuncia. Entonces, si saliera la denuncia de un funcionario público que menciona que está siendo coaccionado o que está siendo amenazado de que si no vota por un tal o otro candidato pudiera perder su trabajo, es otra cosa, porque tendríamos la denuncia de esa persona y su testimonio, pero muchas veces son publicaciones, son denuncias así muy abstractas, muy genéricas que se hace. Entonces, ¿dónde vas a comenzar a investigar ese hecho? Es muy difícil si no es la persona afectada la que viene ante el Ministerio Público y denuncia ese hecho. Muy difícilmente la afectada directamente va a hacer la denuncia, sí. Cuando que también con eso va a poner en peligro la continuidad de su trabajo, por ejemplo. Es. Ustedes saben, ¿verdad?, que nosotros los paraguayos, cuando tenemos la mayoría que tengan un estado de dependencia de trabajo, es muy difícil mismo conseguir trabajo. Imagínate ir a denunciar a alguien que es superior a ella o que pueda rescindir un contrato o no sé, dejarlo del lado del trabajo. Entonces es muy difícil para que esa persona que esté sufriendo ese tipo de hecho presente la denuncia. Y este tipo de presión, de coacción, resulta por el hecho de que tenemos una cultura muy sumisa, porque por más de que uno esté presionado, en el cuarto oscuro puede hacer lo que su conciencia le dicte, ¿verdad? Así es, y podríamos hablar, nosotros que estamos un poco en el Ministerio Público, ya escuchamos muchas veces también que los paraguayos se dejan presionar y muchas veces se meten una idea en la cabeza que nadie le saca, por más que él sabe que nadie le va a ver en el cuarto oscuro y que él pueda elegir en forma libre, lo hace, ¿verdad?, porque viene ya siendo presionado varios días, o digamos en otro sentido, por todas las razones que mencionaste, ¿verdad? Tenemos una cultura muy sumisa, no queremos pelear por nuestros derechos. Y, no tenemos educación cívica. Así es. Nos falta mucho todavía en la cultura y en la educación, ¿verdad?, para que seamos libres de verdad, digamos. Y votar con absoluta libertad, con conciencia, reflexión previa, con cordura. Así es. Así es. Engaño al elector. Ahí, por ejemplo, este artículo, el 279, habla del engaño al elector, el que mediante engaño lograra que otro, dice, en el acto de votar errara sobre el sentido de su voto, no votara o votara inválidamente. Bueno, en ese sentido para mí es muy difícil, ¿verdad? Porque viste que los boletines vienen especificando fotografía y cargo de las personas que ellos estén queriendo asumir. Es muy difícil también determinar esto. Habla de esto de que lograra que otro en el acto de votar errara sobre el sentido de su voto. ¿El sentido? Y la voluntad de elegir a tal o cual candidato. Sí. ¿En qué sentido habla esto? Porque la persona entra en un cuarto oscuro, mira el boletín consta con la fotografía y abajo está el cargo que pretende esa persona. Entonces tendría que mirar y marcar. Ahora, si marca fuera de lo que corresponde del casillero o no marca, entonces ese boletín es inválido.
¿En qué sentido habla de cambiarle el sentido de su votación? O sea que si la persona tenía una idea antes de votar y entra adentro y cambia, más o menos así se entendería, ¿verdad? Y el autor le tiene que engañar, darle más o menos una seña de que tenía que hacer esto, sin embargo con eso estaría errando el sentido de su voto. Sí, es muy difícil. Es muy difícil porque tendría que ser un antes y un después. Un antes y un después, sí. Para probar, o sea... Para probar es difícil. Realmente es muy difícil todo esto, sí. ¿No? Engaño al elector. La pena hasta 2 años. Hasta 2 años o multa. O con multa, sí. Soborno del elector. Esto sí que sucede constantemente. Increíble cómo la gente vende su cédula, por ejemplo. Sí, y eso es lo que más se denuncia, como te dije. Tuvimos casos inclusive en el kilómetro 7, tengo entendido que hace 2 años atrás, supuestamente era una flagrancia y al final dentro de las investigaciones se descubre que esas personas simplemente le entregaron supuestamente a esa tercera persona su cédula a los efectos de que le verifique cuáles eran las mesas de votación. Porque también eso se hace, vos llegás a un lugar y decís, ¿en qué lugar yo puedo votar? Y ellos con tu número de cédula te ven el lugar de votación. Bueno, esa denuncia no trascendió por el hecho de que ellos mismos vinieron a manifestar de que su cédula tenía esa tercera persona al solo efecto de ubicarle las mesas de votación. Entonces, ¿cómo prospera esa denuncia? Entonces, hay un obstáculo otra vez. Es un obstáculo, pero la sospecha está ahí, ¿verdad? Pero recordemos que esto se castiga tanto al que ofrece como al que recibe directamente. Salvo que el que ofrece sea un agente provocador con autorización judicial, previa sospecha de que tal lugar se está vendiendo, se está queriendo vender cédula de identidad, entonces se pide una autorización judicial y actúa uno como agente provocador, o sea, ofrece dinero para comprar la cédula y si el elector accede, en ese caso solamente el elector sería castigado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un agente provocador, o sea, un agente encubierto más o menos. Sí. Pero generalmente el que compra lo hace a conciencia, o sea, que queriendo sobornar, queriendo cometer el hecho punible. Entonces el que ofrece es delincuente, el que recibe también es delincuente. Así es. Es de ambos lados, ¿verdad? Pues la persona que ofrece está sometiendo a esto y el que recibe también. Porque no puede haber solamente una parte, porque la persona puede hasta ofrecer, si el otro no lo acepta, no pasa nada. Claro. Entonces se le investiga a ambos. Pero así como te dije, hubieron casos de que agentes policiales demoraron a ciertas personas que tenían más de una cédula porque era sospechoso que una sola persona esté manejando varias cédulas ajenas, ¿verdad? Pero ubicándole a esa persona, ellos refieren, tal vez por miedo o tal vez por otras razones, manifiestan que solamente le dieron a esa tercera persona su cédula a los efectos de que sean ubicados en los lugares de votación. La pena sería de hasta 5 años. De hasta 5 años, y es una pena elevada, ¿verdad? Tiene una discrecionalidad de hasta 5 años, que podría ser 1, 2, 3, pero hasta 5 años. La venta de cédula es un ejemplo nada más, puede darse de otra manera. Claro. La conducta puede ser... no solamente la venta de cédula, sino que, por ejemplo, le promete como trabajo, alimento por ciertos tiempos, algún tipo de ayuda. Entonces, eso podría constituir también un soborno al elector. Ya, bueno, estos son algunos de los delitos electorales contemplados por el Código Penal. Después vamos a ir avanzando más con algunos delitos que están en el Código Electoral y también las faltas electorales, después de una breve pausa. Fiscalía con la Gente ya vuelve en instantes. Estas son las carreras de la Universidad Nacional del Este acreditadas por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior ANEAES. Carrera de Medicina, Facultad Ciencias de la Salud, año de acreditación 2012. Carrera Ingeniería Agronómica, Facultad Ingeniería Agronómica, año de acreditación 2012.
carrera de Ingeniería Eléctrica, Facultad Politécnica, año de acreditación 2013. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, año de acreditación 2014. Carrera de Enfermería, Facultad de Ciencias de la Salud, año de acreditación 2015. Se encuentran en proceso las carreras de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y las carreras de la Facultad de Ciencias Económicas. La Universidad Nacional del Este se encuentra participando del proceso de implementación experimental del mecanismo de evaluación y acreditación institucional, convocada por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, ANEAES. Universidad Nacional del Este, formación de calidad, investigación para el desarrollo y la innovación, con responsabilidad social en un entorno multicultural, preservando la identidad nacional. Universidad Nacional del Este. Misión: formación de calidad, investigación para el desarrollo y la innovación, con responsabilidad social en un entorno multicultural, preservando la identidad nacional. Muy bien, continuamos Fiscalía con la Gente, con la abogada Zunilda Ocampos, fiscal electoral. Algunos de los delitos que están en el Código Electoral. Comencemos con violencia individual o colectiva sobre electores. Dice, para evitar que voten o lo hagan en determinado sentido. Esto también ya se contempla en el Código Penal, doctora. Así es. En Solamente el Código Penal está como... Tiene otro título más o menos, ¿verdad? Esto que por fuerza o engaños al elector con amenaza considerable le haga cambiar el sentido de su voto. Impedimento de las elecciones podría ser también en el Código Penal. Así es. Y en el Código Electoral está como violencia individual o colectiva sobre electores. Así es. Que pudieran afectar la voluntad de las personas por algún motivo, ¿verdad? Es casi lo mismo en lo que establece el Código Penal, por eso lo que hablamos de un choque, ¿verdad? De los tipos penales que se establece es parecido, pero es mínima también lo que establece, no da un buen alcance para evitar que voten, lo hagan en determinado sentido contra su voluntad o pretendiendo votar violar el secreto del voto, ¿verdad? Para mí es muy abstracto, ¿verdad? La denuncia tendría que ser bien específica y para poder insertar la conducta de esa persona en ese tipo penal. La retención de documentos de identidad. Es más o menos que le sustrae de su documento de identidad hasta el día de la votación y con insistencia de que tiene que votar por esta lista, en ese momento le entregan su cédula y tendría que ir la persona en el cuarto oscuro y votar por esa persona, ¿verdad? Pero ¿cómo vas a probar? Porque están prohibidas también, se sabe que está prohibida hoy día la filmación, meter celular, cualquier tipo de cámara en el cuarto oscuro, porque en años anteriores se venía filmando las votaciones al solo efecto de probarle a la persona que es candidato, a la persona que te habló con quién votar, para demostrarle que realmente votaste por lo que te pidieron, seguramente por algún cambio, como habíamos hablado, ¿verdad? Que podía ser trabajo, dinero, víveres o algún favor. La retención de documentos podría ser a efecto de entregarle a otra persona, a terceros, para que voten también por el titular de la cédula. Así es. Existen informaciones que se manejan que supuestamente en otras ciudades se hace eso, ¿verdad? Que por ejemplo, vos sos de Alto Paraná y se utiliza también tu cédula con la fotografía de la persona con tus datos que va a votar en otras regiones. Eso es la sospecha que siempre hay. Impedimento de entrada, salida o permanencia en recintos electorales. Ese está establecido en relación en el momento de la votación y posterior a la votación.
todas las personas tienen que mantenerse más o menos 150 metros. En el momento del conteo nadie puede acercarse a los lugares a la mesa de conteo y tampoco pueden quedarse aglomerados dentro de la institución o dentro del lugar donde se está votando a menos de 200 metros. Votación reiterada, o sea, votar 2 veces, por ejemplo. Votar 2 veces, como bien se sabe, en una misma elección. siempre. O sea, yo voto en Ciudad del Este y también en Franco, por ejemplo. Podría ser porque va a ser muy difícil que votes 2 veces en el mismo lugar porque, como bien se sabe, se marca, se hace una firma, una media firma también en la lista, en el número de tu cédula, ¿verdad? Para mí sería muy difícil que en el mismo lugar pueda ser posible eso. Que uno aparezca en más de una mesa, por ejemplo. En más de una mesa, sí. Ya, difusión de propaganda electoral. Esto también es un delito según el Código Electoral. Fuera de tiempo, difundir propaganda. Fuera de tiempo, están establecidos, son 30 días en las elecciones, en estas elecciones, ¿verdad? Son 30 días antes de la fecha de votación y se controla tanto por la radio, por la televisión y también los afiches. También no se cumple, pero para nada, esta prohibición. Sí. Existen muchas denuncias. Mucho antes del tiempo establecido para la propaganda electoral ya se está haciendo por todas partes. Sí. Y corresponde, existe una ordenanza municipal que obliga a las municipalidades a establecer específicamente y hacer la propaganda del tiempo de las propagandas, tanto por los medios de comunicación como así también por los afiches, de cuándo y en qué lugares se debe establecer. Si eso se hace fuera de lo que corresponde, ellos deben actuar, deben retirar, deben marcar, deben pintar, y si en caso de que resultare en flagrancia la persona que está colocando esos afiches fuera del tiempo establecido o estén pintando un lugar que sea iglesia, instituciones públicas, entonces ellas tienen que ser derivadas ante el Ministerio Público. En ese sentido yo puedo decirles que nosotros habíamos recibido varias denuncias de que supuestamente se estaban colocando los afiches fuera de la época de las propagandas, pero ellos no te mencionan quién es el que fue a colocar, ni las características de esa persona no quieren mencionar. Tal vez porque no tienen, ¿verdad?, el coraje o la capacidad de decir, mira, le he visto al grupo de este o al grupo de aquello en tal hora colocando esos afiches para que se pueda actuar. Solamente mencionan que se colocó en ese lugar y que está prohibido, ¿verdad? Está bien, nosotros nos vamos, sacamos, pero ¿dónde están los responsables? Alguien le pudo haber visto quiénes eran los que se fueron a poner, y generalmente también lo hacen fuera de un horario menos transitado, lo hacen a partir de las 12, la 1 o la madrugada, ¿verdad? ¿Y los responsables de esa candidatura no serían los directos responsables? Nosotros tenemos esa sospecha, ¿verdad? Porque siempre hay uno que está más arriba, que está haciendo esa propaganda, pero que la ley sea sería más él el que específica también, o decir directamente que el responsable es el candidato de esa línea. Podría ser, ¿verdad? Que amplíe, ¿verdad?, los presupuestos, tanto del que coloca o de ese partido, porque por esto, ¿verdad? O que se le emplace a que retire totalmente y a partir de ahí se configura el delito. Así es. Muchas veces quisimos ir Falta más mucha allá. pulida realmente. Sí. Y también la cuestión de cultura hace que muchas leyes no se apliquen, ¿verdad? Eso depende absolutamente de la cultura. Es algo en donde todos tenemos que involucrarnos, todas las instituciones, la municipalidad, porque es la institución encargada de la imagen física de la ciudad, por ejemplo, y este acto de los jóvenes, de tratar de manifestarse y repudiar un poco estos hechos cometidos por los candidatos. O sea que todos debemos involucrarnos y de esa manera ir puliendo también la cultura y tratar de que las leyes se cumplan más. Claro, en todas las elecciones que ya pasaron por la unidad fiscal a mi cargo, ¿verdad?, desde mi interinazgo, yo siempre dije, ¿verdad?, que los problemas electorales, los delitos electorales, las turbas, los problemas que surgen en el día de la votación,
según las investigaciones que nosotros veníamos haciendo, siempre surgen de los dirigentes, no muchas veces del pueblo, porque son los dirigentes que incitan a las personas de cómo actuar, de qué tienen que hacer. Por eso siempre pedimos, ¿verdad?, a todos los candidatos, a todos los que trabajan con esos candidatos, que ellos mismos den y muestren la educación cívica que tienen, ¿verdad?, o esa educación en cuanto a las elecciones, que también el ciudadano tiene que ir aprendiendo de que tenemos que cumplir ciertas leyes y debemos respetar todo lo que es las instituciones. Entonces siempre decimos, ¿verdad?, que si va a haber un problema siempre está comenzando desde arriba, porque ellos son los que hablan con sus electores, hablan con la ciudadanía y son los que ellos les transmiten cuáles son sus ideales, cuáles son los propósitos, y tengo entendido también que le pueden enseñar de que no pueden cometer ciertos hechos en el día de las elecciones, no pueden hacer esto, o ellos tienen ese conocimiento como candidato. Ahora, las faltas electorales que están tipificadas en el Código Electoral, la persona designada como miembro de mesa que injustificadamente no desempeñare dicha función, dice. Sí. Hay muchos que se comprometen y a la hora de la verdad no aparecen. Sí, para eso sería una falta. Es una que se castiga con multa. Una falta, y eso también establece, están los apoderados, los veedores que deben controlar eso, y ellos tienen un libro en el día de las elecciones donde indefectiblemente tienen que dejar asentados esos incidentes. Estas supuestas faltas tienen que estar asentados en ese libro. Posterior a eso, el juzgado analiza esas anotaciones que se hacen en esos libros, y si tienen entendido que son faltas electorales o infracciones, ellos abren una causa, remiten al Ministerio Público, y eso tiene que ser investigado también. Omisión de comunicar inhabilidades o sus levantamientos, dice. Sí, se considera inhabilidades, sí, para votar o ser elegidos también, sí, podría ser las inhabilidades. Eso, por ejemplo, ya es para el juzgado, el tribunal, el juzgado, que tienen ciertos requisitos para que le inhabilite a esa persona, ¿verdad? Entonces ellos son los que primeramente verifican, así es. Para el funcionario o para quien esté obligado a hacer. Emisión de propaganda de contenido prohibido, multas de 100 jornales mínimos, dice. Contenido prohibido. El código habla, por ejemplo, de que las propagandas inciten por ejemplo, requieren ciertas normas éticas, por ejemplo, normas éticas, morales. Las propagandas deben hablar en forma, decorosa, no ofensiva, eso, en ese sentido habla ese artículo. Ya. Venta de bebidas alcohólicas, dice. Bueno, la venta de bebida alcohólica está prohibida hasta 2 horas después, ¿verdad? El expendio de bebida alcohólica está prohibido. 12 horas antes en el día. Son 12 horas. Y 2 horas después. 2 horas después, sí. Y así también como los espectáculos públicos, ¿verdad? Está prohibido también, y horario de votación 12 horas antes de las elecciones, ya está prohibida los espectáculos públicos, ¿verdad? Y posterior a 2 horas después podría, por ejemplo, un partido de fútbol, ¿verdad? Tendrían que esperar ellos que culminen las votaciones, 2 horas después puede comenzar. Ya. Los medios de comunicación que alteren el precio de sus tarifas normales, dice, durante el desarrollo de la campaña electoral, favoreciendo a un partido, movimiento político. Qué difícil controlar esto, ¿verdad? Sí, es muy difícil, porque tiene que ser porque el que va los y medios de solicita. comunicación son los que más hacen su agosto en tiempos electorales en la emisión de propaganda, y muchas veces dice que, bueno, está prohibido aprovecharse de esa situación y elevar la tarifa. Sí, corriendo el riesgo que se le abra un proceso, ¿verdad? Pero por faltas, sí, no por delitos. Por faltas, sí. Ya. Los procesos por delitos electorales serán sustanciados en la jurisdicción penal ordinaria, según lo establecido en el artículo 338 de la Ley 834, en concordancia con el artículo 83 de la Ley 635 reglamentaria de la Justicia Electoral. De eso estábamos hablando, tal como ¿verdad? ya habíamos mencionado. Bueno, las recomendaciones para cada elección. Bueno, nosotros queríamos, como Ministerio Público, ¿verdad?, y como la unidad electoral, queríamos recordarle a la ciudadanía y a los votantes, tanto también a los que van a ser elegidos, ¿verdad?,
Las prohibiciones en el día de la votación están prohibidas el ingreso en el cuarto oscuro con cámara fotográfica, celulares o cualquier objeto que pueda captar imágenes. Ese está prohibido, ¿verdad? Es una modificación que se hizo en la ley 834, está vigente, entonces es importante mencionar. También la celebración de espectáculos, como ya te había mencionado, ¿verdad? Se establece 12 horas antes y 2 horas posteriores, sí puede comenzar. El resultado de sondeo de opinión no se puede hacer. Eso de sondear la opinión antes, ¿verdad? Está prohibido. El resultado se puede hacer, pero no publicar. Se puede hacer, pero no publicar y esas cosas. El resultado de boca de urna solamente posterior a 1 hora de la votación. Eso establece también el artículo 306 de la ley 834. Y los espectáculos públicos, ¿verdad? Como dijimos, sería a partir de las 19 horas, porque las elecciones van hasta las 17 horas, entonces los espectáculos públicos podrían comenzar a las 19 horas. Eso es lo que queríamos mencionar, porque siempre está ese problema de que es domingo, quieren comenzar ciertas cosas, y para que sepan las prohibiciones, para que después no estén, ¿verdad?, diciendo que no lo saben, porque nadie puede alegar el desconocimiento de la ley, y una vez que comience un proceso contra esas personas, eso ya está establecido y es una prohibición. Y bueno, y que nadie intente cometer ningún delito ni falta. Así es, pedimos a la ciudadanía que demuestren, ¿verdad?, su cultura también cívica, y que ese día de la votación que sea lo normal posible, como se viene haciendo en Alto Paraná, ¿verdad? Y esperemos que sea así nuevamente el 15 de noviembre, que llega las elecciones el día domingo. Que la madurez democrática se viva plenamente. Y lo hemos demostrado ya en muchas veces. Son muy pocas las faltas y delitos electorales que se denuncian, y eso hace de que pensemos de alguna manera de que la democracia va madurando de a poco. Así es. Venimos con elecciones muy tranquilas. Desde el horario del inicio hasta el culmino, nosotros no tuvimos problemas hasta hoy día en Alto Paraná, y esperemos que siga así. Violencia, así propiamente, muy poco, pero el intentar engañar para forzar o tratar de obtener tal o cual resultado, de repente hay siempre gente que intenta. Así es, y también pedimos que las personas que hagan esa denuncia sean responsables, ¿verdad? Porque el código establece ciertos requisitos para las denuncias, y esas personas que se animan a hacer la denuncia, nosotros les solicitamos que por favor, por lo menos ciertos datos que requieren hacer una denuncia lo hagan, ¿verdad? Con ciertos datos como individualizar a las personas, lugar, horario, todo eso, y no solamente hacer una denuncia en forma irresponsable y después querer esconder ciertos datos que ayudaría a esclarecer el hecho. Muy bien, muchas gracias, doctora, agente fiscal de la unidad electoral. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, de esta manera cerramos un capítulo más de Fiscalía con la Gente. A los seguidores de TV UNE, muchas gracias. Fiscalía con la Gente, un programa con informaciones útiles a la comunidad, conociendo tus derechos y obligaciones. Conozca el rol del Ministerio Público, los derechos de la niñez y adolescencia, la trata de personas, el abuso sexual, el narcotráfico y microtráfico, cómo realizar denuncias. Jueves a las 18 horas, viernes a las 10 y 18 horas. Fiscalía con la Gente por Canal 11 TV UNE.